Estamos hoy nuevamente con estos encuentros fantásticos de que tanto aprendemos con Jorge Helt. Y nos estaba contando en el capítulo anterior cómo fue desarrollándose esta histórica muestra de Picasso en el Uruguay. Te queríamos preguntar, Jorge, de todas estas obras que vos personalmente elegiste, que nos gustaría, bueno, que nos refresques un poco ese criterio que decías de buscarle una visión más vital de toda su trayectoria. ¿Cuáles son las obras que te han sorprendido o que más tienen que ver contigo de lo que elegiste? Um, Quiero hacer un paréntesis muy breve antes de contestar tu pregunta. Pero para contestar tu pregunta desde ya, en la forma más amplia, tengo la pretensión, tal vez no es más que una pretensión, pero tengo la pretensión de conocer la obra de Picasso bastante a fondo. Y lo que elegí de cada periodo es algo que sea manejable desde el punto de vista del presupuesto, que como dije, no era de mi jurisdicción ni tampoco de mi responsabilidad, pero no quería ensartar a mis amigos uruguayos con propuestas demenciales que no iban a poder pagar. Pero a su vez, si yo buscaba algo razonable, buscaba algo que representaba bien el periodo al cual me refería. Y busqué obras escalonadas desde 1900 o poco antes, inclusive hay un dibujo de Barcelona, antes de la llegada a París, hasta su muerte. Cada periodo importante, cada técnica importante, incluyendo cerámicas, grabados, dibujos y esculturas, estaban representados. El paréntesis es que no debería haber terminado el tema del embajador Moret y la desgracia de mi relación con él sin mencionar que toda su furia y toda su venganza cayó eh, sobre la responsable de la cultura en la misma embajada. Eh, Madame Charlieu había sido un apoyo fabuloso, inesperado y sumamente útil durante los muchos meses que precedieron a la venida del señor Moret. Por orden de su jefe, Bastelica me ayudó muchísimo y esto lo tuvo que cortar o esconderlo durante los pocos meses antes de la muestra. Esto es para mostrar la hazaña y el despropósito de dicho señor. Volviendo a la selección, eh, me fue uno de los momentos más álgidos cuando me encontré con la lista preparado por el señor presidente del museo y no gustar de ella, pensar de que no era eso lo que yo quería mostrar al público uruguayo. ¿Para qué mostrarle en toda su extensión un periodo de 4 o 5 años cuando Picasso se casa con Olga y cambia de vida y olvidar todo lo que vino antes, que es importantísimo, como también todo lo que vino después? Y empecé de vuelta, como lo dije. Me quiero referir a un cuadro en particular, me supongo que lo podrás poner en pantalla, que sirvió eh, no solamente para ilustrar una época sumamente importante dentro de la producción de Picasso, sino un vuelco de los varios que tuvo de, de sus parejas.
y es un cuadro que siempre me ha emocionado mucho, que siempre me ha interesado mucho y que yo quise absolutamente que figure en la muestra. No solamente figuró en la muestra, sino que es tapa de catálogo. En este cuadro, no demasiado grande, tampoco no muy chico, aparece el, la típica casa de lujo que tuvo Picasso en los años en que estuvo casado con Olga, la bailarina de Diaghilev, de origen ruso, con la cual tuvo su primer hijo, Paulo. Eran los años en que el matrimonio andaba mal y Picasso estaba empezando a jugar con la idea de que se terminaría con un divorcio. Y él la pinta a Olga, eh, primero de perfil, ese perfil blanco que apenas se ve cuando uno mira rápidamente el cuadro sobre el fondo gris, y la caracteriza con los dientes para afuera, con tres ojos, con toda la maldad, con todo el odio que tenía por ella en ese momento. Es 1928, es ya eh, algunos años que el matrimonio anda mal, y es el año después de que él encontró a Marie-Thérèse caminando en la calle frente a Galerie Lafayette, y la acosta y le empieza a hablar y la invita para hacer su retrato. Y ella era una mujer sencillísima, tenía 17 años, él tenía más de 40, y, y finalmente fue posiblemente el gran amor de su vida. Siguió con ella muchos años, tuvo la segunda hija, Maya, que he tenido el placer de conocer con ella, y Marie-Thérèse en este cuadro aparece como un fantasma en el lado izquierdo del cuadro. Aparece de blanco el perfil absolutamente reconocible de ella, que iba a ser el modelo para los próximos 10 años. Y por primera vez la hice aparecer casi a las escondidas, mirando a su predecesora, casi como un fantasma. Y a mí el juego este me ha impresionado siempre, como lo he dicho ya, lo repito, me ha conmovido, me causa emoción, y es uno de mis cuadros, no es de los más importantes, pero para mí es uno de los más significativos, donde él usa su pintura para hacer aparecer casi a las escondidas a Marie-Thérèse en el cuadro. Interesante, ¿eh? Qué interesante esta interpretación, este juego de imágenes, ¿no? Qué interesante. ¿Sí? Bueno, esto es lo que quería comentar, la importancia para mí de este cuadro, el enfrentamiento de dos mundos, eh, y, y con Marie-Thérèse vuelve a una vida mucho más sencilla, deja toda la aparosidad de la vida de rico burgués, eh, que le había impuesto un poco su marchand, que era mi tío, Paul Rosenberg, pero también le había impuesto la vida con Olga. Olga se casó con Picasso sabiendo de que iba a tener una vida de lujo, iba a dejar el ballet y el oficio y la profesión, y iba a tener casa con chofer, casa de fin de semana, casa de campo, sirvientes a raudales, etc. Y,
Y bueno, y Picasso entró con ese juego, también seguramente, sinceramente le gustó, y cuando terminó el casamiento volvió a una vida intelectual, una vida holgada, pero sin todas las apariencias de lujo que habían tenido en los años con Olga. Jorge, y tú lo conociste a él en la casa de tu tío, ¿verdad? ¿Qué edad No, tenías? no. Papá era muy amigo de Picasso eh, cuando empezó a trabajar con exclusividad con mi tío. Lo conoció en la galería de mi tío y socialmente, lo, habiéndolo conocido, lo invitó varias veces a casa. Y mientras duró el casamiento con Olga, Picasso aceptaba de vez en cuando de, de venir a comer a la casa de mis padres. Yo no había nacido. Y después, cuando tuvo el noviazgo primero durante varios años con Marie-Thérèse, desapareció del mundo, no se lo veía más. Mi tío, por razones comerciales, lo veía muy de vez en cuando, pero no quería ver a nadie. Vivía en un castillo en las afueras de París y venía para tratar algunas cosas y nada más. Bueno, en el 34 nací yo y en un año antes mi tío le había propuesto a mi padre, eran concuñados y muy amigos entre sí, de que quería abrir una galería y un frente para la pintura contemporánea francesa en Londres. Y le preguntó a papá si no estaría interesado de asociarse con él. Y papá le divirtió la idea. Papá estaba en otro arte completamente distinto, pero le gustaba muchísimo el arte contemporáneo y especialmente de sus amigos Picasso, Braque y Matisse y Leger. Y le dijo sí, ¿por qué no? Y se asociaron. Y la galería en Londres se llamó Rosenberg y Helft. Yo tengo aquí, a 1 metro de donde estoy hablando, los catálogos completos de esa galería inglesa. La galería nació efectivamente en el año 33, un año antes de mi nacimiento, y terminó en el 39 por la guerra, cerró para nunca abrir otra vez. Y durante esos años, papá, sin quererlo, sin contribuir mucho, era marchand de Picasso. Era nominalmente con mi tío Marchand de Picasso en Inglaterra, eh, con obras increíbles, porque tuvieron en esos años algunos cuadros en consignación mostrándolos que son obras maestras hoy todavía reconocidas y en todos los libros y documentos sobre Picasso. Eh, Después vino el 39, se cerró, nos escapamos en el 40, y cuando papá y mamá volvían primero de vacaciones y finalmente en el 55, más definitivamente a Francia, cuando iban al sur de Francia lo iban a visitar a Picasso. Y en varias de estas oportunidades, cuando yo hacía coincidir mis visitas a mis padres con mis chicos, eh, eh, me tocó acompañarlos a la casa de Picasso. Él me conocía como hijo de mis padres. eh, Tengo recuerdos muy buenos, sobre todo que él me decía, sentate al lado mío porque así podemos hablar español, que estoy harto de no nunca utilizar mi idioma. Y también tuve unas experiencias en discusiones artísticas
que me atreví a tener con él, que me dejaron marcas para toda la vida. Por ejemplo, Bueno, es un cuento un poco largo, pero siempre había 8 o 10 personas tomando el té. Él solía invitar a gente, digamos, no íntimos amigos, pero que quería ver o volver a ver a las 3 de la tarde o las 4 de la tarde, y uno se quedaba hasta las 6. Y estábamos ahí un día y vino el chofer, mucamo, secretario, eh, y le dijo: señor Picasso, están los chicos que estuvieron esta mañana. Y se levantó y dijo a la gente que estaba ahí: "Ah, disculpen un minuto, estoy ocupado". Y a mí me dijo: vení conmigo. Y nos fuimos al cuarto de al lado y aparecieron 3 jóvenes, unos 20 añeros, que habían armado un taller de, de grabados, pero de un tipo de grabado donde la mano del artista tenía poco que ver. Era una técnica nueva, eh, que no era fotograbado, pero era también una cosa intermedia. Y ellos venían a la mañana y elegían con Picasso unas estampas que a él le interesaba, y ellos los multiplicaban en su taller y los traían el producto a la tarde. Y tenían 2 listas. Tenían ciertas obras, todos en blanco y negro. Tenían ciertas obras del cual sacaban 50 copias y otras 100 copias. Y Picasso tenía su red de galerías en todo el mundo, eh, anotados en la lista de 50 y anotados algunos en la lista de 100. Y él los miraba, los aprobaba o no, y los que aprobaba los firmaba, y luego la distribuidora los hacía llegar a las galerías de la lista A o de la lista B. Y después de mirar algunas pocas, me miró y me dijo: ¿a vos te gusta el grabado? Digo: sí, me gusta mucho. Dice: pero te das cuenta que esto no es grabado, esto no es arte. Y esas 4 palabras de la boca de un gran artista era sumamente conmovedor, porque nunca lo va a decir un artista de que está lucrando con un sistema casi mecánico, casi automático, eh, donde su mano, su creatividad, sus tripas no están involucradas. Después agregó: vos te das cuenta de que mis grabados de los años 1900, 1902, 1904, y luego, más tarde, de los años 20, y sobre todo la enorme cantidad de los grabados de los años 30, esos eran obras como Rembrandt, como Goya y como otros tantos famosos grabadores. Era la plancha de zinc, eh, con el burín y la mano del artista marcando dónde iba a correr la tinta para reproducir eh, em, grupos relativamente cortos de estampas. Esto ya no tiene nada que ver. Esto es un proceso automático y falta la marca de la mano del artista. Y esto es exactamente lo que yo sentía, eh,
él no tenía vergüenza ninguna a mostrarle que esto, el propósito de esto era juntar plata, que de arte poco tenían que ver. Yo tengo algún grabado de Picasso y se nota, por supuesto, de los años 30, y se nota el deseo de expresar algo muy emotivo, como Goya, como Rembrandt y como tantos, tantos más, empezando por Durero. Y, y bueno, esto es un cuento único eh, que me ha quedado de esa reunión con Picasso. Y si Sí, no, el hecho de conocer a Picasso, amigo de mis padres, eh, artista de la galería de mi tío, no tiene nada. Muchas veces me preguntan, pero Jorge, qué suerte que... No, yo hubiera nacido en otra casa y hubiera tenido otro vecino. Yo no tengo ningún mérito de haber conocido a Picasso. Sí, tengo el gran gusto de haber conocido a Picasso, como también a Braque, como también a Pierre Boulez, como también a Jorge Luis Borges. Pero esto no es mérito mío, es que mi vida, mis padres primero y luego mi actividad, me juntó con gente fascinante, gente del ballet, gente de la ópera, gente de la música, gente de la pintura, gente de la escultura. Yo fui muy amigo de Antonio Berni, no por eso tengo más mérito. tus, tu papá y su hermano y Rosenberg se casaron con tres hermanas. Exacto. Ahí es bien, ahí viene ese vínculo entre tu, tu- tu- Sí. tu tío y Rosenberg. Mi, Y mi, esta, mi tío, mi tío tenía 10 años más que papá y se casó con la hermana mayor de mamá en el 14. Mi otro tío era un año más que papá y se casó con la segunda hermana en el año 18. Y no esperaron para casarse que papá vuelva de la guerra, que le tardó porque el final de la guerra le tocó en Grecia, en lo que los franceses llamaban el Frente de Oriente, y estuvo muy mal de salud y tuvo que recuperarse y volver a Francia a conocer la novia, la mujer de su hermano. Y en la fiesta conoció a la hermanita de 17 años de la novia y se casó con ella, que era mamá. ¿cómo es el apellido de tu mamá? Loewi, Loe, B corta I, que era Es un francesamiento del Loewi. el Levi, que serían sefaraditas venidos de dónde? No, no, eran Ashkenazi, Ah, es que era así. sí. ¿De cuántas generaciones en Francia esos Levi? Por lo menos tres, Tres generaciones. sí. Mi abuelo que no conocí, que murió 7 años antes de mi nacimiento, ya había nacido en París. ¿Y los Helft, qué tradición tienen en Francia? ¿De cuántas generaciones? Lo mis- los Helf pudimos rastrear a partir de la revolución cuando los judíos le dan estatus de ciudadanos en 1789 y pudimos rastrear a mi bisabuelo nacido en 1802 o 4, muy al principio del siglo XIX, y él nació en Alsacia. Y estos Helft se vienen dedicando al tema del arte ya antes de tu papá, tu abuelo ya tenía, ¿no? Un Mi negocio. abuelo y mi abuelo y mi abuela tenían un negocio de antigüedades de alto eh, nivel en París
a partir de 1875. Y se dedicaban a la platería en especial. Sí, Después, no, eh, contaba mucho la platería, pero se dedicaban a muebles, tapicerías, porcelanas, bronces y muy especialmente a platería. Y mi abuela empezó a notar de que la platería, lo que se llama en el mercado francés de la antigua generación, es decir, antes, mientras Francia era todavía un reinado, hasta 1789, tenían marcas, punzones, y ella dibujó estas punzones más grandes y como atendía el negocio y pasaban a veces horas sin que entre un cliente, eh, mi abuelo se iba a los remates y a pasear. Ella notaba estos dibujitos de los punzones y ella murió cuando papá tenía 12 años y él quedó muy conmovido por la falta de la madre y siguió ese trabajo y hoy en día los libracos que sirven de referencia en todo el mundo sobre los punzones franceses del antiguo régimen son de papá. ¿tenés alguno ahí a mano de esos catálogos? Sí, seguramente aquí en esta casa tenemos 5 bibliotecas Bueno, y no te aburrís entonces. no te saco uno para una charla. Dale. Seguimos, ¿qué te parece si seguimos la próxima hablando de este origen familiar, de este origen artístico en tu familia? Ningún problema. Listo. Nos vemos el jueves que viene, Jorge. De nuevo, un tremendo agradecimiento a estas Sí, charlas.